Mira el mapa. Ves a los Países Bajos, un país pequeño y resistente frente al agua, junto a su gran vecino al este, Alemania. En vez de aceptar a los Países Bajos tal como los conocemos, imagina un mapa donde la frontera holandesa no termina en Enschede, Arnhem u otro pueblo de nombre difícil de pronunciar. Imagínate que se extiende profundamente hacia el este. Un mundo donde las ciudades alemanas de Colonia, Aquisgrán, Münster y Osnabrück no son alemanas en absoluto, son holandesas. Los letreros, escuelas y equipos de fútbol locales usan el holandés y juegan en la Eredivisie. Hoy, normalmente, relacionamos la idea de una gran Países Bajos con movimientos que buscan anexar Flandes o conquistar Bélgica. En 1945, esto no era una idea radical de un grupo marginal. Era una propuesta formal, revisada por el gobierno, conocida como el Plan Wasserscoot, o, de manera más ambiciosa, el Groot Nederland, Plan de los Países Bajos Mayores. Si se hubiera realizado por completo, los Países Bajos habrían crecido entre un 30 y un 50% en superficie total, y su población habría aumentado en millones. Se habría transformado de un país costero bastante pequeño en un peso pesado europeo, un gigante territorial que tendría las llaves del Rin y de la costa del Mar del Norte. Este era un plan drástico. El gobierno neerlandés no solo quería ajustar fronteras o algunos campos pequeños, sino tierra alemana sin alemanes. Planeaban deportar a millones para crear un nuevo imperio neerlandés continental y revivir su antigua edad de oro. Era un plan que algunos dicen nació de pura venganza fría y una necesidad desesperada de supervivencia después de la guerra. Mientras la tinta se secaba en los nuevos mapas, estadounidenses y soviéticos jugaban un juego de posguerra mayor. Un juego que haría de los Países Bajos mayores una nota al pie olvidada en la historia. ¿Por qué los neerlandeses creían tener derecho a esta tierra? ¿Cuál era la lógica de la herencia compartida para justificarlo? ¿Por qué todo acabó en una operación de contrabando nocturna con toneladas de mantequilla y café, como de película? Para entender la audacia de este plan, tenemos que retroceder un poco hasta el invierno más oscuro de la historia holandesa. Para mayo de 1945, los Países Bajos eran un país devastado. 5 años de ocupación nazi habían destrozado a la nación. Los alemanes no solo habían ocupado la tierra, también la habían saqueado sistemáticamente. El sentimiento neerlandés cambió tras el Ongerwinter de 1944, cuando el gobierno en el exilio convocó una huelga ferroviaria para apoyar a los aliados. Durante la operación Market Garden, los nazis impusieron un embargo total de alimentos y combustible. En las provincias occidentales, la gente comía bulbos de tulipán y remolachas azucareras. Miles murieron de frío o hambre en las calles. Cuando finalmente llegó la liberación, el ambiente no era solo de alegría, también era de una furia intensa y contenida. El Estado holandés estimó los daños en 25.000 millones de florines y exigió a Alemania el pago por lo hecho a su país y gente. Pero surgió un gran problema. En febrero, en la conferencia de Yalta, Stalin, Roosevelt y Churchill ya lo habían decidido. Alemania no pagaría reparaciones en efectivo porque no tenía dinero y era solo escombros. Y la idea de que las reparaciones forzadas después de la Primera Guerra Mundial potencialmente ayudaron a crear el ambiente para la Segunda Guerra Mundial era bastante común. Querían evitar la posibilidad de una tercera guerra y necesitaban a Alemania de su lado, así que dejaron de lado la idea de las reparaciones en efectivo. Por esto, el gobierno holandés, liderado por el ministro de Relaciones Exteriores Ilko van Clevens, cambió de rumbo. Si no había dinero, habría tierras. Van Clevens lo expresó de manera famosa así: si no puedes pagarnos en oro, nos pagarás en tierra. Y aquí entra Fritz Baker-Schutt. Él no era un general ni algún político vengativo, solo era un funcionario público, el presidente del Servicio Nacional para el Plan Nacional. Un nombre un poco redundante. Era un hombre que veía el mundo mediante la planificación urbana y logística. Baker-Schutt fue la voz principal del Comité Holandés para la Expansión Territorial. Su misión, asignada por el gobierno, era lograr que los Países Bajos fueran más grandes, fuertes y seguros. No era solo una idea vaga.
no solo dibujó fronteras ficticias en un mapa sobre una servilleta, elaboró 3 variantes detalladas de un plan para anexar partes del noroeste de Alemania. La variación A se llamaba Frontera Wesse. Este era el escenario de soñar en grande. El lema de Buckershoot era Nederlands grenst aan de Weser. La frontera de los Países Bajos estará en el Wesse. Según el plan A, los Países Bajos anexarían todo lo que estuviera al oeste de una línea que va desde Wilhelmshaven hasta Osnabrück, bajando por el Ham-Wesel, después siguiendo el Rin hasta Colonia, antes de cruzar a Aquisgrán. Esto habría sumado ciudades alemanas legendarias a la corona holandesa: Colonia con su catedral, Aquisgrán, sede de Carlomagno, y el poder industrial del Ruhr. Esta versión habría ampliado los Países Bajos un 50%, también habría reducido mucho a Alemania, y le quitaría gran parte de su zona industrial. La variación B, conocida como la opción moderada, era más conservadora. Excluía grandes ciudades del Rin occidental como Colonia, Mönchengladbach y Neuss, probablemente porque los neerlandeses vieron difícil gobernar. Millones de alemanes furiosos en ciudades bombardeadas como Colonia serían una pesadilla. Deportarlos por la fuerza sería peor. La variación C se consideró el mínimo necesario y fue el plan de respaldo. Se centraba en Emsland, el área de Wesel y el antiguo ducado de Klefs. Fue diseñado para ajustar la frontera y tomar tierras agrícolas valiosas sin cargar con mucha población. Si usas IA, sabes que esto ha sido un problema. OpenAI, por ejemplo, anunció que pondrá anuncios en ChatGPT. Aseguran que los anunciantes no influirán ni accederán a tus chats. Pero según se informa, algunos empleados están preocupados de que eventualmente pueda ir en la misma dirección que las plataformas de redes sociales. Esto plantea la pregunta: si usas IA para investigar o generar ideas, ¿qué tan privadas son esas conversaciones? Entonces, si el plan A beneficiaba más a los neerlandeses, ¿cómo justificas tomar tierras alemanas de siglos? Claro, el argumento era que serían reparaciones de guerra, pero no justificaba algo tan radical. Buckershoot sabía que no podía confiar en mapas históricos, ya que los alemanes controlaban esa historia. Y en ese entonces no tenías redes sociales para lavarles el cerebro a las personas y hacer que reescribieran la historia. Así que recurrió a otra cosa: la lingüística y la herencia. Se centró en los dialectos bajosajones del noroeste de Alemania, que forman un continuo con los dialectos del este de los Países Bajos. En lenguaje, un continuo es la presencia de varias lenguas o dialectos en distintas regiones, pero son de la misma familia y se entienden entre sí al desplazarte por ellas. Así, una persona del extremo oeste, como la región A, podría no entender a alguien del este, como la región D. Las tierras conectadas como C y D, B y C y A y B se entienden entre sí a medida que avanzan. Basado en esto, Buckershoot sostuvo que quienes vivían en esas tierras alemanas no eran auténticos alemanes prusianos. Él los llamó neerlandeses germanizados, personas y regiones que pasarían a formar parte de Alemania por la conquista política y militar prusiana. Quizá tenían una conexión más fuerte con los neerlandeses. Se pensaba que estas personas, aunque corrompidas por siglos de dominio alemán, seguían siendo parientes de los neerlandeses. Esto les daba una justificación moral. Los neerlandeses no eran conquistadores, sino liberadores que volvían a gobernar a sus hermanos perdidos. Pero había un lado mucho más oscuro en el plan, que básicamente echaba por la borda todo ese argumento. El folleto Ustland, Unsland, Island, Nuestra Tierra, exponía una realidad condenatoria. Los neerlandeses querían tierra alemana sin alemanes. El plan incluía expulsar a millones de personas, empezando por quienes llegaron después de 1933. Después, todos los exmiembros del partido nazi y quienes vivieran en ciudades con más de 2.500 habitantes. Para quedarte, debías demostrar ser holandés, hablar el dialecto, no tener familia en Alemania y renunciar a tu identidad alemana. Este fue un proceso de holandización, un borrado cultural forzado. Desde una perspectiva moderna, esto puede parecer más radical y malvado que antes. Al evaluar algo, siempre debemos considerar el contexto histórico. En 1945, los holandeses no eran especialmente malvados ni codiciosos.
observaban cómo Alemania, históricamente, perdía tierras tras las guerras. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió el 13% de sus tierras. Alsacia-Lorena fue a Francia, Eupen-Malmedy a Bélgica y Norden Schleswig a Dinamarca. Lo más conocido fue el Corredor Polaco, que dio acceso al mar a Polonia y dividió a Alemania. Entonces, si todos esos países pudieron quitarle tierras a Alemania, ¿por qué los Países Bajos no pudieron hacer lo mismo? Después de la Segunda Guerra Mundial, las pérdidas fueron aún más radicales. La línea Oder-Neisse hizo que Alemania perdiera casi una cuarta parte de su territorio de 1937 a manos de Polonia y la Unión Soviética. Silesia y Prusia Oriental. Territorios alemanes por 700 años, origen del Estado prusiano y la unificación alemana. Desalojaron esas zonas y las entregaron. Al ver que franceses y polacos tomaban territorios, los holandeses pensaron, ¿por qué no nosotros? Incluso en los Países Bajos, se decía que la reina Guillermina apoyaba mucho el plan. Era descrita como enérgica en su búsqueda de tierras alemanas, presionando al gobierno para negociar con más firmeza con los aliados. Mientras el gobierno planeaba tomar tierras alemanas, ya lidiaba con alemanes en los actuales Países Bajos. Tras la guerra, muchos alemanes fueron considerados súbditos enemigos. En la Operación Tulipán Negro, casi 4.000 alemanes fueron internados y deportados. El ambiente era tan antialemán que hasta la Iglesia Católica, que usualmente no intervenía, vio una oportunidad en la anexión. ¿Por qué? Porque los territorios alemanes en la mira, como Renania, eran mayormente católicos. Anexarlos habría cambiado el equilibrio religioso de los Países Bajos, dándole al sur católico más poder frente al norte protestante. Supongo que no iban a expulsar a todos los alemanes católicos, aunque no todos estaban de acuerdo. Wilhelm Dries, ministro de Asuntos Sociales y luego primer ministro, se oponía totalmente. Él y otros de la izquierda temían el costo de millones de refugiados y el resentimiento que causaría. Las iglesias protestantes holandesas se opusieron, diciendo que no todos los alemanes eran responsables de los crímenes nazis. Cuando la lucha interna se unió a la presión externa, el plan pareció no realizarse. En 1947, la Alta Comisión Aliada, que administraba la Alemania ocupada, rechazó la solicitud holandesa por razones matemáticas. Alemania ya había absorbido a 14 millones de refugiados provenientes de tierras perdidas ante Polonia y los soviéticos. El país era un polvorín humanitario. Si los holandeses expulsaban 2 millones más, las zonas occidentales colapsarían. Además, iniciaba la Guerra Fría y Alemania se dividía en dos. Los estadounidenses se dieron cuenta de que necesitaban una Alemania occidental estable y productiva para actuar como un escudo contra la Unión Soviética. Una Alemania occidental débil favorecería la expansión del comunismo, y Estados Unidos prácticamente dio un ultimátum a los holandeses. Pueden tener el Plan Marshall, enormes cantidades de dinero estadounidense para reconstruir su país, o pueden intentar seguir adelante con la adquisición de tierras alemanas, pero no ambas cosas. Ante la opción entre ruinas alemanas, problemas o una maleta de dólares, el gobierno holandés eligió el dinero sin todos los problemas. Para 1948, el plan de la Gran Holanda casi desapareció. Los aliados solo dieron a los Países Bajos 69 kilómetros cuadrados de tierra. Incluía el pueblo de Elten y la región de Selfkant, una transferencia más simbólica que real. Durante 14 años, quienes vivían ahí se volvieron holandeses, con pasaportes y leyes de Holanda, aunque Alemania Occidental los quería de regreso. Después de años de negociaciones, se llegó a un acuerdo en 1960. Alemania pagó 280 millones de marcos como compensación, y a cambio, los holandeses devolverían la tierra. Esto llevó a una de las noches más extrañas de Europa, llamada la Noche de la Mantequilla, cuando la tierra cambiaría de manos a la medianoche. El 1 de agosto de 1963, los comerciantes aprovecharon que en los Países Bajos los impuestos al café, mantequilla y electrónicos eran mucho menores que en Alemania. En la última noche, cientos de camiones cargados de mercancía fueron llevados y estacionados en Elton y Selfkant. Cuando el reloj marcó las 12, la frontera se movió sobre los camiones. De pronto, todas esas mercancías estaban en Alemania, importadas legalmente y sin pagar impuestos. El tráfico fue tan intenso que las carreteras quedaron arruinadas por los camiones y los alemanes tuvieron que repavimentarlas.
Un final gracioso para lo que pudo haber sido una historia muy dramática, llena de anexiones, deportaciones y relaciones muy tensas entre estos dos vecinos, para las décadas venideras. La frontera hoy es casi igual que en 1939, salvo un detalle menor. Cerca del pueblo de Willer está la colina Duivelsberg, que significa Montaña del Diablo. En las negociaciones, los holandeses se negaron a devolverla. Aún pertenece a los Países Bajos, un pequeño remanente de 3 kilómetros cuadrados de un plan que casi cambió Europa. Si Baker Shute hubiera salido con la suya, los Países Bajos serían un gigante demográfico en Europa. Actualmente, un país de 25 a 30 millones controlaría el corazón industrial del continente. Sería un país nacido de migración forzada y limpieza étnica, un legado que persiguió la unidad europea. Los neerlandeses optaron por otro tipo de poder. Se volvieron miembro fundador de la Unión Europea. Al darse cuenta de que, en el mundo moderno, las fronteras abiertas y el comercio valen mucho más que unos cuantos miles de kilómetros de tierra conquistada, los planes de Baker Shute siguen siendo un inquietante. ¿Qué hubiera pasado si, recordando lo cerca que estuvo Europa de cambiar su mapa, como en otros momentos históricos? Chicos, vean mi taza de hoy. Está en un barco mirando estrellas. Él preguntó: ¿cómo se llaman estas cosas? Siempre llevabas esas cosas cuando planeabas huir de casa de niño, como en las caricaturas, aunque dudo que alguien lo hiciera de verdad. Pero sí, también tiene un sombrero de copa bastante genial y una linterna. Oye, ¿ya apoyaste el canal en Patreon? O aquí en YouTube. Si te unes, tienes acceso a un video exclusivo cada mes y otros beneficios, como, ya sabes, comentarios y esas cosas. No estoy seguro, pero recibes cosas y a veces acceso anticipado a videos. Siempre depende del calendario y si los termino a tiempo. De cualquier forma, apoyas al canal. Así que, si te gustan los videos y quieres que siga haciéndolos, estos pequeños apoyos ayudan mucho a que pueda hacerlo y seguir creando estos videos. Así que considéralo. Si no está bien, gracias.